Hice la prueba. Bueno, hola a todos. Voy a iniciar este curso de potencia. Voy a empezar con las series de Fourier porque es un aspecto importante que tenemos que considerar a la hora de aplicarlo en circuitos. Esta clase va a ser un tanto corta porque solamente voy a introducir un tema. Ya en la siguiente ya empiezo de lleno con ejercicios. Pero bueno, de hecho no solamente voy a introducir lo que es la serie de Fourier, sino que voy a explicar un poquitito de qué trata la electrónica de potencia para que, digamos, tener un contexto donde se aplicar todo esto. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que nuestra señal, que vamos a denominar la VDT, es periódica. Por el momento van a decir, oye, ¿por qué? Calma, porque después vamos a ir observando que la idea es que se trabaje con señales que sean periódicas, pero con un periodo muy chiquitito, con tal de simular o tratar de llevar a que sea un voltaje constante, ¿ya? O una corriente constante. Aquí vamos a trabajarlo en función del voltaje. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo voy a asumir que esta señal VDT la puedo escribir como una serie de Fourier, con el término, en este caso, constante, o la componente media. Eh, no le digan nunca valor continuo necesariamente, porque continuidad van a ver después que es un concepto importante en potencia y no hay que mezclarlo con, por ejemplo, con un voltaje sea constante, no quiere decir solamente que sea continuo, hay que tener cuidado con eso. La continuidad tiene que ver con la corriente y ahí van a ver por qué. Pero por el momento dejémoslo ahí. Coseno de k omega t más v sub k seno de k omega t. Ya. Esta es la serie de Fourier y nosotros hemos asumido que v de t posee serie de Fourier. Ya, es una cosa importante, o sea, llegar y decir, oye, ¿sabes que esta cosa sí tiene serie de Fourier? Recuerden que para que exista hay condiciones. Hay condiciones. Eso es importante. Eso lo pueden buscar, no sé, en el Sadiku. Ahí en el capítulo que se trata de serie Fourier, ahí casi al inicio sale condiciones que se necesitan. ¿Ya? No me acuerdo si, porque puedo enredarlas un poco con la integral en este caso con respecto a la transformada de Fourier, pero digamos, la transformada de Fourier es un caso particular de la serie, que es cuando yo quiero estudiar todo el contenido espectral de esta. En realidad aquí yo hago un estudio solamente, digámoslo así, de algunos contenidos, digamos, espectrales, porque esto principalmente se usa para análisis espectral. Bueno, hay dos formas, recordemos que hay como tres formas de la serie de Fourier. Esta es la forma coseno-seno, ¿ya? Está la forma A coseno de y un desfase. Y está la exponencial, compleja. Bueno, yo voy a trabajar solamente con esta serie. Bueno, ¿qué podemos observar de aquí? En primer lugar, lo que nos gustaría saber cuál es la base que construye, porque si nos damos cuenta, nuestra señal VT es constituida por una combinación lineal de varios elementos. Esta sumatoria que está aquí no es nada más que indica una suma de muchos términos, ¿ya? Y esta es A sub k, B sub k, y estos ponderan, digámoslo así, el coseno de y el seno de. Pero la pregunta es, ¿qué elementos poseemos aquí? Sabemos que V sub 0 es un coeficiente, A sub k es un coeficiente y B sub k es un coeficiente. Esto que está aquí es una combinación lineal, sí o sí. Entonces, la base que utiliza Fourier para armar esta serie es el 1, el coseno, voy a escribirlo así como k omega t, ¿ya? Y el seno, en este caso de k omega t, para, en este caso, considerando k desde 1 hasta un valor, no sé, muy alto. ¿Ya? Hasta un valor muy alto. La idea es que el k, por ejemplo, sea un valor gigantesco, o sea, puede tender a infinito, ¿ya? Pero esto quiere decir que es un valor muy grande. En electrónica de potencia, por lo general, siempre se utilizan una aproximación en realidad. Esta cosa no es que sea igual, sino que se utiliza esta simbología para decir, mira, es parecido a esto, es muy similar.
No quiero agrandar la cantidad de términos porque es molesto. Pero eso es lo que nosotros podemos observar. De hecho, aquí está el 1, aquí está el coseno. Puede ser coseno de omega t, coseno de 2 omega t, de 3 omega t, etcétera. Y están resumidos en este coseno. Esto es para resumir, digamos, porque no escribir, digamos, un conjunto base tan grande. Da flojera. Bueno, es un aspecto importante, digamos, a entender. O sea, ya estamos dándole un vistazo a esta serie y nos damos cuenta que posee una base. ¿Ya? Y esa base nos genera, digamos, este elemento del espacio. ¿Ya? Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo obtengo estos coeficientes que tengo acá? ¿Cómo los podría obtener? Porque al final me dan la combinación. Ya, mira, yo sé que es seno, sé que es coseno, sé que es el 1, pero no tengo los coeficientes. Entonces, no, y yo digo, bueno, ¿y cómo te armo la combinación? Bueno, una manera de hacerlo sería considerar entonces una idea bastante interesante que aparece, que es el principio de ortogonalidad, que es consecuencia, por decirlo así, de el producto punto entre dos vectores. ¿Ya? Vemos lo siguiente. Consideremos el vector que tenemos acá, por ejemplo, A, el vector B. ¿Ya? Vamos a escribir también otro vector aquí. Los mismos vectores, pero ahora en distinta posición. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia está en que este vector posee una proyección sobre el vector B. O sea, hay una relación entre A y B. Yo puedo encontrar algo aquí, una proyección, elemento. Lo que nosotros, por lo general, en los cursos de cálculo, nosotros decimos A.B, equivale a el módulo de A por el módulo de B y por un cierto coseno de phi. ¿Y cuál es el phi? Phi este, el ángulo que está entre los dos. El ángulo más chiquitito. Podríamos considerar el de afuera, pero no va al caso. Esto que está aquí es el producto punto. Ahora, esto es lo que nos indica que, por ejemplo, si yo agarro A y también tomo cosenos de phi y los multiplico, significa que A va a tener una proyección sobre B. Hay una relación. Pero ¿qué pasa con este que tenemos acá? Bueno, lo que sucede es que aquí A.B es cero. ¿Por qué? Porque el coseno de phi, que es el ángulo que tenemos acá, es cero. O sea, A no tiene ninguna relación con B. Interesante. Geométricamente es como que ese ya es ortogonal, o sea, son perpendiculares. O sea, yo no puedo relacionar A y B. Ah, ¿y qué pasa si lo llevamos a funciones? Bueno, ahí es cuando, digamos, se produce un proceso de abstracción. Y esto que está acá, el A.B, nosotros ahora lo escribimos así. ¿Ya? Que esto más bien es producto interno. ¿Ya? Ya. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo un espacio generado, en este caso por mi base. La base está constituida por 1, por el coseno de omega t, coseno de 2 omega t, ya, seno de omega t, seno, en este caso de 2 omega t, y aquí le ponemos coseno de k omega t, seno de k omega t, y sigue. Ya, esa es mi base. Lo escribo todo para que se entienda que lo que dije arriba del coseno que estamos resumiendo todo, me refería a esto. ¿Ya? Esta es la base. Esta base genera, digamos, pongámosle que una base de tipo n dimensional. ¿Ya? El n todavía no lo voy a fijar y podrían decirle que infinito, pero n dimensional. ¿Ya? Y la cosa es saber si el elemento que yo quiero introducir aquí, pongámosle, en realidad da lo mismo el orden. Aquí voy a introducir un elemento y aquí voy a introducir otro elemento. ¿Ya? Y que son, supongamos, del mismo espacio. Pero resulta que el elemento que voy a introducir el segundo del espacio, que es el mismo elemento que está en el espacio, pero que ayuda a producir el espacio. Que graciosa la idea, pero
es este que está aquí. Y el otro es este compadre que está acá. ¿Por qué tomo los K? Porque el K va a generalizar, digamos, la base. ¿Ya? Y el otro socio es este. Son tres compadres que nos van a ayudar a hacer las cosas. ¿Por qué? En realidad son varios, son muchos. Pero por lo general tomamos el késimo término como término genérico porque mira, de aquí adelante se va a repetir, pero son para distintos K. ¿Ya? Es para ser más genérica la expresión. Y este término que va a ir aquí va a ser un elemento que podríamos decir que es una combinación de uno o varios elementos de aquí. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos que el VDT era una combinación lineal de estos elementos de la base, que están acá. Y recuerden que esta sumatoria significa que son infinitos sumandos que se están sumando. Ahora, como representante legal de la sumatoria, vamos a tomar el coseno del késimo. Bueno, la késima, el késimo múltiplo de frecuencia que vamos a tener el coseno y también para el seno. ¿Ya? Son los representantes legales. Y el uno que es representante legal de sí mismo, o sea, se representa a sí mismo. Y aquí tenemos nuestra señal que dijimos, bueno, VT dijimos que era periódica y para variar que tiene una serie de Fourier. Obviamente supusimos que cumple las condiciones, po, y ahí las pueden encontrar en Sadiku, cualquier libro en realidad. Eh, no, en Sadiku mejor, Sadiku más clarito. Ya. Eh, que cumple la señal. Y aquí iba a meter la señal. Ahora, yo dije, esto es producto interno, pero cuando yo meto dos funciones, la pregunta es saber, bueno, ya, meto dos funciones, pero ¿qué más, pues, compadre? ¿Qué más puedo saber? Bueno, la cosa es que si yo meto un producto interno aquí entre dos, pongámosle aquí un asterisco y aquí le ponemos un gatito. ¿Sí? Eh, Esto equivale a la integral sobre un intervalo. Como yo dije que era señal, la señal era periódica, o vamos a suponer que son periódicas nomás, vamos a tenerlos de cero hasta un valor de t. O puede ser de menos t medio. Bueno, gusto del consumidor. Entonces vamos a tomar nuestra función llamada asterisco, nuestra función llamada gato, ¿ya? Y las vamos a integrar, supongamos que está en función del tiempo. No dije eso, pero es importante, pues está en función del tiempo. Por un aspecto importante, en electrónica potencia van a trabajar con el omega t. ¿Ya? No van a trabajar solamente con t, van a trabajar con variable angular. De hecho es más cómodo, a pesar de que tengan que poner el diferencial como d, paréntesis de omega t. Es mejor trabajarlo así que trabajarlo con t, porque si no le va a estar dando vuelta el omega por todos lados. Pero por el momento trabajarlo en dt, porque aquí estoy dando una explicación más bien del tipo teórico. ¿Ya? Después vamos a ver eso en electrónica potencia. Y así se define, digamos, el producto interno entre los dos elementos. Yo quiero saber qué tan parecido es asterisco con este elemento. Supongamos que yo escojo un elemento que es ajeno, digamos, a una combinación lineal de todos estos elementos. O sea que prácticamente es una combinación lineal de otros elementos que es completamente ortogonal a todo esto. Supongamos que pongo un polinomio así, a lo malulo. Un polinomio, digamos, y que no se puede escribir así, ¿no? Entonces, digamos, damos un caso muy. Puede que sí se pueda, pero da lo mismo. Entonces, hay dos posibles casos. O este me da cero, o este me da un valor distinto de cero. ¿Ya? Misma situación, si nos dábamos cuenta con los vectores pasaba lo mismo. Yo tenía una parte en donde había una cierta relación, y si hay una cierta relación significa que nuestra función v de t se proyecta sobre alguna de estas funciones. ¿Ya? Si no, tenemos obviamente el principio aquí, que dice ortogonalidad, que son ortogonales, y que nos dicen que nos va a hacer cero. Significa que no tengo ningún elemento parecido, digamos, a la señal. O sea, no hay una proyección de nuestro v de t sobre alguno de estos tipos de señal, o que le dé, digamos, un aporte importante a la estructura o la forma de la señal. Por ejemplo, si tomamos una señal par y nosotros prácticamente descomponemos esa señal par de la serie Fourier, obviamente no va a tener, probablemente no tenga de términos seno. ¿Por qué? Porque la función seno es impar. Entonces ya sabemos que esa función es prácticamente ortogonal al seno. Pero sí va a tener elementos comunes con coseno y quizá tenga un valor medio incluso. ¿Ya? Puede que no tenga valor medio también. Así que son aspectos importantes a considerar. O sea, hay que saber Fourier sí o sí. ¿Ya? Yo aquí estoy entregando una información como para ir entendiendo un poquito más acerca de este tema. Eh, un aspecto importante también es recalcar que las series de Fourier hay que tener en cuenta la simetría. Simetría media onda, de un cuarto de onda, de un octavo de onda, etcétera. Hay muchos tipos de simetría y según cómo usted vaya partiendo la señal. ¿Ya?
Por el momento, eso lo vamos a ver después en aplicación. Por el momento trabajémoslo así. Ya, entonces ya introduje el producto interno y bueno, ¿cuál es la finalidad del producto interno? Bueno, en primer lugar que nosotros vamos a utilizar esta misma serie que tenemos acá y vamos a suponer obviamente como esta señal tiene su serie Fourier, nosotros vamos a multiplicar, vamos a hacer el producto interno esta misma serie que tenemos acá, que es la representante obviamente de esta señal, por cada uno de estos elementos, el 1, el coseno y el seno. ¿Y para qué? Para obtener estos elementos que son el A sub k, el B sub k y el V0. ¿Ya? Porque nos va a decir qué tanto se parecen. Vamos allá. Entonces, vamos a partir con el primer término que es el V0. El término más simplón. Entonces, escribimos nuestra señal, que ya dijimos que era V de t, pero recordemos que este V de t no lo vamos a escribir como V de t, sino como la serie, porque la serie va a ser el representante de este compadre. Este compadre le dio poder a la serie para que diga, ¿sabes qué? Tú represéntame. Suponiendo que se cumplen las condiciones, ya dije. Y lo vamos a proyectar sobre 1, para ver qué diablos da. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de 1? Que cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, así que en realidad, bueno, igual lo voy a anotar, para que no se pierda el... Bueno, entonces el primer término de la serie de Fourier, nosotros vamos a integrar toda la serie, pero vamos a separar como se están sumando, vamos a separar la primera integral más la segunda integral, y ahí voy a dar una especificación respecto a la sumatoria. ¿Ya? ¿Qué aparece? Que obviamente aquí va a desaparecer y ustedes van a preguntar por qué. Entonces yo tomo V0 por 1 por el dt. ¿Ya? Estoy integrando el primer elemento. Más la integral 0t. ¿De quién? Bueno, va a ser 1 por... Da lo mismo el orden, puede ser este aquí y este allá, da lo mismo. Por el coseno de k omega t por el a sub k de t. Ahí me desordené un poco, tenía que haber sido la k, pero no importa. Más la integral de 0 a t de 1 por seno de k omega t de t. Ya. Ahí me faltó el amigo muy importante, por el bk, si no, ¿para qué servía? Bueno, ahí está. Ya. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si integro el coseno en un periodo? Bueno, aprovechando que está esta línea aquí, vamos a dibujar un eje y vamos a dibujar un cosenito aquí. Ahí el cosenito. Y ahí está. Fijémonos que el coseno tiene dos partes. Esta área que está aquí, el coseno, es igual a esta área que está aquí, el coseno. Y esto que está acá va de 0 a t, un periodo. ¿Ya? O sea, el 0 está aquí, pero para que se entienda que es un periodo. Ahora, eh, como estas dos áreas son iguales, al final la integral de un coseno en un periodo es 0. ¿Qué pasa con la función seno también? Matando dos pájaros de un tiro. Es simplemente correr esta señal hacia allá, ¿ya? Y obtener esa señal desfasada nomás. Y es lo mismo. También es 0. Por lo tanto, si nos damos cuenta, de hecho ya nos decía la base nos decía que uno es totalmente ortogonal al resto, porque la base, todos los elementos entre sí son ortogonales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo al final de cuentas? Mira, ¿sabes qué? Yo soy el 1, yo soy ortogonal al coseno y soy ortogonal al seno. Y de sí son ortogonales, porque su integral vale 0 en el periodo, porque estamos trabajando con funciones periódicas. Si fuese, por ejemplo, de 0 a, no sé, t medios, ahí cambia. Ahí ya no puedo decir que son ortogonales. ¿Ya? Cuidado con eso. En el periodo. Entonces, nos queda esto. Y esa integral, saco el v0 para afuera de la integral y simplemente integro el diferencial, porque nos va a dar simplemente v0. Y nos da de 0 a t, nos va a dar t. Y es simplemente integrar ese diferencial. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda t multiplicado por v0. Y esto que está acá, si despejamos el v0, nos termina dando 1 partido en t por el vt y 1. Y ahí está. Esto que está acá es el valor medio. Si se dan cuenta, lo que acabo de definir es el valor medio de la función. Y me va a decir, oye, pero es que no te entendí muy bien qué diablo. Es que simplemente es tomar la integral, porque esto que está acá equivale a 1 partido en t. ¿Y qué dijimos de lo que significa estos corchetes que están acá?
vámonos para arriba, es la integral de la función que está aquí por la función que está acá en dt. Y integrado de 0 a t, en realidad de 0 a t es simplemente porque estamos suponiendo que son periódicas, ¿ya? Puede ser cualquier valor de intervalo entre los elementos que vamos a comparar. De v de t en dt. Listo. Siguiente. Hacemos v de t con el coseno del k omega t. Este es el representante legal de los cosenos de la serie, ¿ya? Por eso el k, porque es genérico. Entonces, eso que está ahí va a ser igual a... Bueno, lo mismo que tenemos acá, pero aquí vamos a reemplazar el 1 por un coseno. Entonces, v0 por el coseno de k omega t por dt más la integral de a sub k coseno cuadrado. Estoy multiplicando todo por el coseno. Esto va a 0t. Más la integral de 0t, otra vez, de b sub k por seno de k omega t por el coseno de k omega t. Ah, que no sé, se me va eso. Ahí sí. Ya. A ver, mismo cuento. Si yo saco el v0 para afuera e integro en un periodo el coseno, ya, 0. Lo sabemos de lo anterior. El de aquí como que no es muy obvio. Pero si sacamos el a sub k para afuera, integramos de 0 a t y hacemos una sustitución trigonométrica, sacamos el medio para afuera, nos va a quedar 1 más el coseno de 2k omega t. De hecho aquí va a salir muy obvia la integral. Pues el siguiente, lo mismo. Se aplica la misma identidad trigonométrica, pero aquí cambia el signo nomás, ¿ya? Porque, de hecho no, perdón, no es lo mismo. Este es un seno por un coseno, ¿cierto? Entonces nos va a dar el doble, ¿sí? ¿El doble de qué? Del seno de el doble del ángulo que tienen. Entonces sería seno de 2 veces k omega t. Entonces ahí nos daría en este caso, como son iguales los ángulos, nos va a dar seno por coseno, seno de omega t por coseno de omega t, ¿ya? Y dividido en 2, porque esto es 2 veces seno de eso. La identidad lo dice. Como obviamente era la mitad, bueno, habría que tomar la mitad de esta cosa. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo en este caso utilizo el doble de la frecuencia que tenía anteriormente en un periodo? Se divide el periodo, en este caso si yo tenía aquí de 0 a t, ahora me van a caer dos subperiodos, ¿ya? Ahora está ahí, con periodos t' y t'. Enteritos, enteritos, no caen, no quedan en parte, enterito, enterito. Y en total son dos veces los periodos de esto. Por lo tanto, si en un periodo es 0 y luego le agrego otro periodo más, es 0. Entonces, esta integral va afuera. Y utilizando el principio que ya dije para este, se aplica para este coseno que va acá adentro. Si yo integro, digamos, distribuyo el operador integrando sobre cada uno de los elementos que están dentro de esa suma, nos va a quedar simplemente la integral de 1 o el diferencial de t. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar a sub k por t partido en 2. Y esto que está aquí es a sub k igual a 2 partido en t. Y bueno, para ahorrar, digamos, espacio, esto. Que es el producto interno entre k de omega t. Recordar, el producto interno de esto, ya lo mencioné ahí arriba, es muy parecido a esto. Bueno, aquí va el 1. ¿Ok? Es eso. Es la integral de este por este. Y la integral va de 0 hasta t. ¿Ya? Ahí estaría, más resumido. Segundo término. Este es el segundo coeficiente que se encuentra. Ay, que me quedó feo. ¿Veis? Ya. Y el último sería la misma señal. Y tenemos que utilizar el seno de k omega t. Ya. A ver. Aspecto importante a considerar aquí. Con lo que ya hicimos anteriormente, ya estamos clarito de que si yo multiplico ahora la señal que tenía acá v0 por seno, ¿qué nos va a dar? 0, ¿cierto? Porque el v0 va a salir por fuera, vamos a integrar el seno en lo mismo, porque va a ser la misma pero con seno. Para el caso de multiplicar por el coseno,
no nos va a quedar coseno cuadrado aquí, nos va a quedar lo mismo que tenemos acá. Pero nos va a quedar para el caso de b a sub k, ¿ya? El caso de a sub k. Por lo tanto también es cero. Y en este caso se volverá a repetir, pero con seno cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Que no nos va a quedar 1 más coseno, sino 1 menos coseno. ¿Ya? Por la identidad. Entonces nos va a quedar el 1 nomás, porque va a ser el doble de, o sea, el coseno de el doble, no el coseno, el seno. Seno de el doble k omega t. Y eso que está ahí, si lo integramos acá, es lo mismo que habíamos dicho aquí. E incluso acá también, para el coseno. Eso es cero. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo único que va a sobrevivir de esto? Hagan el análisis, se van a dar cuenta que es lo mismo. De hecho, ya, escribámoslo. 0t, v0, seno, en este caso de k omega t, de t. Ya, ahí está. Sabemos que esta cosa es 0, inmediatamente. Más la integral de 0 a t, ¿de quién? Bueno, de a sub k por el coseno de k omega t, ¿ya? Puede parecer raro, pero porque es la integral de toda esa serie de Fourier que lo estoy considerando solamente para el caso késimo, porque es el caso representativo, ¿ya? Y uno pensaría, oye, pero no tomaste toda la sumatoria. Bueno, yo dije que este va a ser el caso representativo, pero no es tan así. Es que lo que pasa es que como son distintas frecuencias también, todos esos términos se anulan, ¿ya? Como estamos viendo, aquí esta base que nosotros tenemos acá, todos estos elementos que están aquí, tienen distintas frecuencias y son independientes entre sí. Por lo tanto, son ortogonales entre sí. Por eso que digo que esta serie toma como representante la subcánoma, ¿ya? Porque el término que sobrevive y el término más genérico. No es que en ese sentido, por ejemplo, yo decía, mira, la sub k es esto y elimino la sumatoria porque sí, no. No era tan porque digo que es el representante legal porque legalmente es así, porque al realizar, en este caso, el principio ortogonal de integrar toda la sumatoria, porque puede intercambiar los operadores tanto de sumatoria como el de integral, se pueden intercambiar y puedo integrar toda la suma. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que es convergente, digámoslo así, el elemento. O sea, no siempre se puede integrar los términos de una sumatoria. Ya, cuidado con eso. Entonces, en este caso suponemos que sí se puede. Ya, así a la mala. Entonces integro todos los términos de la sumatoria, pero cuando voy integrando, porque como son multiplicaciones por seno coseno del késimo, todos los que son de frecuencia distinta empiezan a desaparecer. ¿Ya? Ahí vamos a ver un poco las identidades de eso. Y por eso les pongo esto. Digamos, les simplifico el problema diciendo que hace k omega t. Pero ahí vamos a ver un caso específico cuando yo hago la multiplicación. Solamente para uno de los dos. Para el otro sería lo mismo. ¿Ya? Por el momento terminamos con el caso fácil, por decirlo así. El caso simplificado que les pongo aquí. Ya. K omega t por el seno de k omega t en la t. Si se dan cuenta es lo mismo que teníamos en el anterior. 0. Más la integral de 0 a t de b sub k por el seno cuadrado de k omega t. Vamos a llegar a lo mismo que tenía anteriormente, pero esta identidad es un medio de 1 menos coseno de 2k omega t. ¿Ya? Con eso se puede reemplazar. Si dan cuenta va a pasar lo mismo, solo que tiene un signo menos nomás, pero dalo, eso no importa. Y nos va a terminar dando b sub k por t partición 2. ¿Ya? Y esto que está aquí, nosotros vamos y decimos, bueno, ok, va a ser v de t seno de k omega t. Eso va a ser igual a 2 partición t. Me equivoqué. Mal ahí, mal ahí. Ahí sí. Ya. B sub k va a ser igual en este caso a 2 partición t de v de t seno de 2k omega t. Ahí sí. Se me ha apagado el cerebro. Ya. Y ese es el otro término que nos queda. O el último, más bien. Ya. Ahora yo quiero explicar qué diablos pasa en realidad. ¿Mm? Ya. Aquí viene la parte fea. Para el 1 me da lo mismo porque va a ser muy fácil que lo hagan. Así que va a ser muy sencillito. Es simplemente considerar la integral de todas las funciones trigonométricas en un periodo son 0. Se acabó. ¿Ya? Solamente les basta hacer eso. Pero vamos a probarle por un coseno.
¿Qué pasa si yo de verdad pruebo esta cosa? Yo digo ya, vamos a hacerlo pero en serio, de verdad, sin simplificar. Aquí estaba simplificado, por el coseno de k omega t. No vamos a simplificar ahora. Va a ser la integral de 0 a t, ¿ya? ¿De quién? De nuestra señal v0 por el coseno de k omega t en dt. Más, esta cosa lo voy a escribir abajo porque es larga. Va a ser la integral de 0 a t, ¿ya? De la sumatoria, ¿ok? Desde n igual a 1, o más bien k, pongámosle, k igual a 1, hasta infinito. ¿De quién? Bueno, de a sub k coseno de k omega t más b k seno de k omega t. Todo eso multiplicado por coseno de k omega t, ¿ya? En dt. Toda esta expresión que nosotros tenemos acá es lo que nos tiene que dar a lo que llegamos, que es el a sub k por t partido en 2. Y la cuestión es, bueno, si me estás dando eso, que es la parte fea, en este caso, de la serie, ¿cómo se articula? ¿Cómo yo puedo resolver esto? Bueno, simplemente pasando el coseno y multiplicando cada uno de los infinitos términos que posee esta serie. Bueno, y la cosa es, oye, pero es que no puedo estar multiplicando infinitos términos e integrándolos. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar la integral hacia adentro de cada uno de los términos e integrar término a término. ¿Cuándo puedo hacer eso? Obviamente cuando la integral o digamos las condiciones de convergencia me lo permiten. O sea que prácticamente esta cosa tiene que cumplir ciertos criterios para poder hacer eso. Pero supongamos que se cumplen nomás. Pues. Entonces pasamos la integral hacia adentro. No es llegar y pasar la integral adentro. ¿Ya? No siempre se puede. Aquí estamos suponiendo que sí se puede. Entonces, hacemos la integral de cada uno de los términos. Supongamos que nosotros ponemos el coseno de omega t, sin el k, por el coseno de k omega t. ¿Qué diablo es eso? ¿Qué nos puede dar? ¿Mm? Entonces ahí nosotros tenemos que utilizar ciertas identidades trigonométricas que hemos estudiado. ¿Ya? Por ejemplo, teníamos el coseno de alfa más beta, que nosotros lo escribíamos de la siguiente manera. Bueno, coseno de alfa, ¿ya? Y sería coseno de alfa por el coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. ¿Ya? Y luego nosotros teníamos el caso contrario, donde tenemos coseno de alfa menos beta, donde el revés, pues, que es coseno de alfa, coseno de beta. Recordemos que el coseno de función par, si queda lo mismo el menos. Más aquí, porque por definición va menos. Entonces cualquiera de los senos que sea menos sale para afuera, porque es impar. Entonces, seno de alfa por seno de beta nos queda. Ahora la cuestión es lo siguiente. Yo puedo tener tanto la multiplicación de dos cosenos, ¿ya? De distinto ángulo, como en este caso, multiplicación de dos funciones seno de distinto ángulo. Entonces, ¿qué nos dan cada una? Supongamos que estos dos los sumamos tal cual. Entonces nos va a terminar dando un medio. O sea que coseno de alfa por coseno de beta es igual a un medio de ¿quién? Es igual a un medio de coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. Primera identidad. ¿Qué pasa si el coseno y el alfa y el beta son iguales? Es un 1. Entonces nos da coseno cuadrado del ángulo y nos da 1 más coseno, que es la identidad que vimos arriba. ¿Qué pasa cuando es seno cuadrado? Seno cuadrado nos va a dar lo siguiente. Supongamos que vamos a considerar este término como menos, ¿ya? Así que multiplicamos por menos este. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría seno de alfa, seno de beta, igual a un medio. Este es menos. Nos quedaría coseno de alfa menos beta. Y nos quedaría menos coseno de alfa más beta. Estos son los términos más generales que van a encontrar para las sustituciones que hicimos acá arriba, que eran esta sustitución y más arribita esta sustitución. Recordemos que el medio está acá. El otro también está por ahí igual, medio escondido. No, está aquí al lado.
Ahí están. Suponiendo que alfa y beta son iguales, llegamos a esas expresiones. Esto que está aquí, guárdenselo, porque es importante. ¿Importante para qué? Por lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos eso y empezamos a aplicar las propiedades que nosotros tenemos, nos va a dar, bueno, coseno de alfa más beta nos va a dar algo, un coseno de algo, pero vamos a seguir integrando en el periodo, sí o sí. ¿Ya? Y la resta de los dos elementos nos va a seguir dando un coseno que va a seguir siendo integrable en el periodo. Y se empiezan a anular todos los cosenos y los senos. Esa es la explicación que se da en la serie. Un ejemplo, podemos considerar la primera. Por ejemplo, integral 0 a t de quién? Coseno en este caso de omega t multiplicado por el coseno de k omega t. El seno lo pueden hacer ustedes. La pregunta es, ¿qué tengo aquí? Bueno, la cosa es que yo tengo que usar la sustitución trigonométrica que tengo anteriormente. Este es mi ángulo alfa y este es mi ángulo beta. ¿Ya? Entonces yo saco un medio por afuera. Y lo que tengo que hacer aquí es aplicar esto. ¿Por qué les muestro esto? Porque tengo que demostrar igual o dejarles mostrado, obviamente, para que me crean de que esto es así. Po. No es llegar a decir, no, es que si son ángulos distintos se la cuestión se anula. No, es que tiene una explicación matemática, ya está. Entonces, ¿coseno de quién? Da lo mismo, porque da lo mismo el orden. No hay un signo menos aquí que nos moleste. Solo ambas funciones son coseno. ¿Ya? Sumamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 más k omega t. Y el otro que nos va a quedar, más coseno de. Ahora se restan. 1 menos k omega t. Da lo mismo si es 1 menos k, 1 más k, da lo mismo. Lo mismo. El coseno es indiferente a eso. Entiende. Y esto se integra. ¿Ya? Y ahí van a llegar a ciertas características que tienen que tener en cuenta. Entonces nos va a dar un medio. Ya. Si integro el coseno nos va a dar un seno. Está evaluado en el periodo. ¿Ya? Y va a depender en este caso cuándo va a ser y cuándo no va a ser cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si ambas señales son iguales? Nos va a quedar dos veces omega t o dos veces esta cosa que tengo acá y al final de cuentas no se van a terminar eliminando completamente. ¿Por qué? Porque uno nos va a terminar dando 1 acá. Pero si no son iguales y nosotros integramos esta cosa, nos va a quedar la integral sobre un periodo y este 1 más k va a ser otra frecuencia nomás, va a ser la misma frecuencia k más 1. Y integrado sobre eso nos da 0. 0. Y esta es simplemente 1 menos k o puede ser k menos 1, da lo mismo también, es 0. Ya lo habíamos visto anteriormente. Esas son las explicaciones importantes que se tienen que tener en cuenta. O el análisis más bien, ni siquiera explicación, análisis. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que empieza a penar, digamos, la identidad trigonométrica, sobre todo entender un poquito el periodo. Y entender esto, lo que tenemos acá adentro. Porque nos dice, mira, es 1 más k omega t, y eso ya lo había visto arriba. Sí, pues. No nada más que k, pero más 1, y sigue siendo un elemento con una frecuencia mayor nomás, pues. ¿Y cuántos periodos tengo dentro? O sea, más subperiodos nomás, pues. Pero k enterito, sí, ya, 0. Cuando k, en este caso es igual, no sé, pongámosle, yo hubiese utilizado un n aquí, es igual a n, justo nos va a dar uno aquí y al final nos va a terminar dando ese término t, ¿ya? T medios. Y después se multiplica por el a y sale todo el show. Pero si nos damos cuenta, la verdadera integral es esta. No la quise anotar al inicio porque es engorrosa y esto lo quería explicar al final porque es un poquito más difícil de digerir. Por eso yo dije que al inicio, mira, vamos a suponer que cosenos van a ser nuestros representantes legales de nuestra serie Fourier, pero no es tan así, sino que es porque el principio de ortogonalidad se aplica sobre todos los términos que nosotros tenemos, ¿ya? Y finalmente nos terminan dando cero. Esa es la explicación que se tiene, ¿ya? Por eso el principio de ortogonalidad que expliqué con los vectores aquí y lo generalicé con el producto interno es importante. Porque se ve con la serie final. La que ustedes deben trabajar sí o sí no es lo que yo escribí arriba, sino esto. Y los otros se los doy como ejercicio. Tratan de hacer para el 1 es muy fácil, y para el seno. El seno es muy parecido a esto. Solo que aquí les va a sobrevivir el BK nomás. ¿Ya? No el azúcar. Y se van a dar cuenta que es lo mismo. Así que eso va a ser el ejercicio que tienen que hacer. Entonces, probar lo anterior.
para, en este caso, 1 y seno de k omega t. Y esto también, este es el representante legal, como ya dije. O sea, vamos a tenerlo para un késimo término que es genérico. Para un valor k igual a 1, 2, 3, 4, 5, toma todos los k. Por eso dije que era un representante legal y llegaba integrado como representante legal, ¿no? ¿Ya? Pero el real es el de acá abajo. ¿Por qué? Porque aquí requiere un paso más, que es aplicar sí o sí el principio de ortogonalidad. Y es un principio que por lo general no se comprende bien en el curso. Y eso, les digo, véanlo ustedes, analícenlo, porque después lo vamos a utilizar en potencia y créanme que ahí sí que va a penar. En cálculos de potencia activa. ¿Ya? Eso. Bueno, vamos a finalizar este video, o digamos, yo creo que van a quedar en partes, con una charla acerca de electrónica de potencia. ¿Qué es? Bueno, la electrónica de potencia surge de la idea en este caso de realizar o tratar de procesar la energía, digamos, a través de métodos de control que por lo general son electrónicos. Aquí se mezcla tanto el área de la eléctrica como de la electrónica, aunque en mi opinión parece más eléctrica la cosa, porque nosotros vamos a utilizar elementos de control externos a los sistemas para poder procesar bien la energía. O sea, que energía que entra, que energía no controlada, salga como energía controlada. ¿Y por qué? Porque por lo general nuestros sistemas, digamos, eléctricos, en este caso mecánico eléctrico, funcionan con ciertos requerimientos de voltaje o potencia. Normalmente te lo dan en RMS, ¿no? Y uno debe tratar de satisfacer esa condición para que no se estropee, digamos, la maquinaria, ¿ya? Entonces aquí surge el concepto de conversor. El conversor en este caso puede ser estático o puede ser, digamos, rotativo. Ya, los rotativos aquí quedan fuera porque eso ya no es de interés. Pero son los estáticos los importantes. Los estáticos, ¿cuál es la importancia o relevancia que tienen? Que son de bajo costo, son más pequeños y sobre todo que cada vez son más eficientes, ¿ya? Debido a los semiconductores que se utilizan. Ahora, ¿qué semiconductores se utilizan también en electrónica de potencia? Cabe mencionar el diodo de potencia por si acaso, el tiristor, que es el rey de la potencia todavía, y el transistor. Y los transistores hay distintos tipos. Los transistores por lo general son los transistores bien grandes. Eh, y esos son los que se utilizan por el momento. Ya. El curso primeramente va a comenzar con diodos, luego se va a extender a tiristores y el último trabajar con transistores, que van a haber otros tipos de conversores. ¿Ya? El conversor en este caso que va con diodo es un conversor de tipo unidireccional, que significa que el flujo de potencia va por un puro lado, la corriente también va por un puro lado. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Eso hay que tenerlo en mente. Siempre la dirección en donde se dirige la potencia o el flujo de potencia. Bueno, la electrónica de potencia posee distintos tipos de conversores. Y hay conversores, por ejemplo, que son em, de tipo rectificador. Transforman, digamos, voltajes alternos, o digamos señales alternas, a un requerimiento, digamos, constante. Y me refiero, o puede ser voltaje o corriente, y va a depender, digamos, del uso. Si son uso, en ese caso, de aparatos electrónicos, por lo general es voltaje. Y si son para el aspecto industrial, ya ahí nosotros empezamos a ver que son corrientes. ¿Ya? También tenemos los inversores, que son elementos que transforman la energía, van de un lado a otro. Por ejemplo, de la parte que nosotros vemos continua, o más bien no continua, constante, va hacia una parte alternada, hacia señales alternadas, y eso se le llama un inversor. ¿Ya? Por lo general los inversores se ven en sistemas, en este caso, que poseen, o más bien sean sistemas regenerativos. ¿Ya? Eso lo van a ver después. Y también hay otros tipos de conversores, digamos, que van, digamos, cambian, por decirlo así. Pueden ser conversores indirectos, en este caso que vayan de... eh, la idea, no sé, es pasar de una frecuencia a otra, que eso en este caso eh, son otro tipo de convertidores, no recuerdo el nombre.
Pero, ¿qué hacen estos convertidores? Lo que quieren hacer, por ejemplo, es cambiar, no sé, una frecuencia. eh, Son los convertidores AC-AC. Y puedo cambiar una frecuencia, una fase, una tensión. Y por lo general puedo hacerlo directo a través de agregar distorsión. O puedo hacerlo simplemente convirtiendo en este caso la energía AC a AC y luego de esa misma energía pasarla de nuevo a AC. Ya hacer como una especie de procesamiento ahí en la parte donde van los valores constantes. Se puede hacer. También están los convertidores SSC, que son los cortadores, los choppers. Que trata de convertir un nivel de tensión en otro nivel de tensión. También es posible. ¿Ya? Pero, a ver, en el fondo la electrónica de potencia se encarga de eso, de controlar el flujo, en este caso de energía, hacerla controlable, en este caso a través de elementos electrónicos. Ahora, la electrónica se encarga en este caso de suministrar, saca energía en este caso y lo que aportan sería el control de esta misma. Por lo general van a ver esa parte de control cuando se traten con tristores. El tiristor es disparado, en este caso, por un, digamos, un gatillo que es controlado por un circuito, un sistema electrónico y que tiene que estar viendo, digamos, cómo se está comportando el sistema. O sea, va capturando la fase y ahí va haciendo los disparos. ¿Mm? Van a ver que en esos elementos, los diodos, por lo general, no, en los tiristores se empieza a producir esta cosa llamada inversión de la potencia. Em, bueno, esos son los convertidores estáticos y una de las gracias que tiene con respecto a los sistemas rotativos de conversión. Dentro de la potencia, por lo general se encuentran cuatro términos importantes, que es la potencia armónica, la potencia aparente, la potencia promedio o la potencia activa, o la potencia, en este caso, la última, reactiva. Eh, la potencia armónica es el concepto nuevo que aparece aquí, que se debe prácticamente a que hay algo que nosotros no estuvimos considerando en los cursos anteriores, que cuando se hacen circuitos que poseen una alta distorsión, digamos, de la señal, porque estamos recortando, por eso aparecen estos términos de serie Fourier, empezamos a recortar señales, empiezan a aparecer armónicos debido a la distorsión que se produce. Y esos armónicos no son consumidos por la carga y quedan dando vueltas por el circuito. Por lo general estos sistemas electrónicos de potencia no utilizan resistores. Digo que eso es lo que produce, digamos, que sea poco eficiente el convertidor. La idea es no utilizar este elemento. O sea, podemos utilizar capacitores, inductores, pero resistencias quedan fuera. ¿Ya? Porque queremos evitar el efecto Joule y entre medio. ¿Qué más podemos tener dentro de la electrónica de potencia, así como un panorama general? Si bien es como una especie de ingeniería que parte más o menos de los años 60 con la invención de estos dispositivos, principalmente el tiristor, el primero que salió. Digamos, el tiristor es como un elemento bastante grueso, no es algo chiquitito. Y digamos, para uso de señales no hay. Así que no. Solamente uso para energía. Bueno, eh, este curso partiría con un poco de análisis de un circuito, pero sobre todo introduciendo un poquito lo que es el diodo. Por lo general quizás trabajar con dispositivos ideales y luego se pueden extrapolar a dispositivos no ideales, asumiendo pérdidas, porque nosotros vamos a calcular cuando no hay pérdidas. O sea, vamos a tener una gran cantidad de potencia, pero eso va a ser como la potencia ideal y lo que vamos a obtener realmente es una potencia más baja debido a las pérdidas internas del sistema. Así que en realidad tampoco es que sea muy complicado. Vamos a ver también aspecto importante como es el valor, en este caso efectivo de una corriente, porque como vamos a agregar distorsión ahora sí que hay que calcular el valor efectivo, cosa que no es un cálculo simple. Y muchas veces vamos a tener también transformadores en estos tipos de circuitos que se encargan de, digamos, separar, digamos, una etapa del sistema o del convertidor con otra, porque si están juntas podrían ocurrir, digamos, efectos nocivos, digamos, para la circuitería interna, se quemaría el convertidor. Entonces no es la idea. Entonces hay que separar en este caso y hacer, digamos, una separación respecto a niveles, en este caso de tensión o lo que se pueda poseer entre medio. Sí, creo que le llaman aislamiento galvánico. ¿Ya? Y vamos a ver que también dentro de todo lo que expliqué de la serie de Fourier,
pasa a ser muy importante para el análisis de potencias. Más que nada la potencia activa. Que vamos a ver por qué yo digo que es importante ese principio o de ortogonalidad por un lado. Y por el otro digo también que es importante considerar el producto interno. O sea, cosa la semejanza que hay con respecto a este conjunto base que estamos tomando. Y bueno, eso sería por el momento, digamos, una explicación sencilla, bueno, y tan sencilla, sino más bien a grandes rasgos de la electrónica de potencia. En realidad, cuando empecemos a ver los casos, vamos a darnos cuenta que es más complicado de lo que parece. Lo otro es que siguiendo los apuntes también del curso que entrega el profe, que leanlos bien, vayan a las clases igual, porque igual les da un panorama un poco más general. Si bien a veces como que se va, digamos, muy al hueso respecto a el análisis. Eh, Son análisis que en realidad en las pruebas casi no les van a aparecer, les digo al tiro. Son situaciones para comprender y en donde sí tienen que hacer ejercicios en la ayudantía, que muchas veces no se alcanzan porque son largos los ejercicios, no son cortos. Eso sería, digamos, mi perspectiva respecto a este ramo. Y digamos la parte inicial que es serie de Fourier. Chau.